Es decir, que porque Carlos Marx haya escrito con Engels en el 48 el siglo XIX el manifiesto comunista, automáticamente se apretó el botón rojo y todos los obreros de la fábrica se volvieron comunistas. ¿Ya? O porque los problemas que hayan existido entre determinados intelectuales del siglo XIX hayan conformado en ese momento, en ese contexto, determinadas corrientes fuertes, pero políticamente en un sentido automático. Yo consideré, y así se dice el compañero, porque claro, igualmente lo que tú estás planteando es muy legítimo, pero lo que tú estás planteando sería motivo de abrir, o de decir, bueno, está, comemos y seguimos. Pero entendí como que, y así lo hice saber, entendí que por ahí me gustaba en primer lugar abrir el abanico y dejar tirar un montón de semillas ahí, y bueno, y ver para dónde venía después la cosa, y después atacar, ya ir regando la plantita, la semilla para ver por dónde, de qué manera, qué forma podemos hacer de este tipo de instancia con otro tipo de compañeros y voces, ¿no? Una cuestión ahí sistemática, ¿no? Una cuestión que, bueno, que por lo menos nos sirva para mantener el fuego prendido, ¿verdad? Para mantener el fuego prendido y para sobre todo ir reposicionándolo de cara a lo que viene, que siempre es mucho más desafiante, ¿no? Yo con gusto estoy dispuesto a profundizar en ese tipo de cuestiones que tú mencionas, en alguna instancia por ahí venidera, porque hoy ya tomé el tiempo girando para ese lado, pero sí. Pero dejo claro una sola cosa concreta, que a mí me da la sensación de que las revoluciones políticas se van a llevar adelante contra el absolutismo monárquico y las aristocracias. Son revoluciones que van a presentar una composición heterogénea en cuanto a las ideas y a las familias políticas del progreso. Y que en ese sentido el liberalismo y las revoluciones liberales ahí va a jugar un papel de avanzada y un papel radical hasta que en determinado momento la burguesía se dé cuenta de que a eso hay que ponerle freno, porque se ha movilizado la participación política popular en ese sentido. Entonces ese liberalismo va a quedar apretado entre las demandas radicales de las masas populares, que tienen su antecedente más evidente en la política europea, en la Francia del jacobinismo, y por otro lado, es decir, entre el terror regular, es decir, ese liberalismo va a quedar apretado entre el terror radical, republicano, jacobino, de inspiración francesa, y por otra parte la restauración de las viejas posturas absolutistas contra las cuales se había iniciado la lucha. Eso parece ser, digamos, parte del escenario político que se desarrolla a partir de 1780 en adelante, y que después en otros lugares va a ir tomando también otro tipo de formas. En caso de los países donde avance con mayor nivel de desarrollo y de profundidad y de velocidad en el tiempo la industrialización, también me parece que va a dejar en claro digamos, que el desafío político se plantea en otros términos. Es decir, en el caso de la Inglaterra industrializada, por ejemplo, o en el caso de los avances en Alemania, o en los avances también más tardíos sobre estos momentos, ahí ya sobre el fin de 1830, 1840, 1850, lo que tiene que ver con Francia. Sí, eso se puede hacer. Es más historia pura y dura, pero se puede hacer también. Quise salir un poco de lo tradicional y por eso tiene la fundamentación que acabo de compartir y la característica que tuvo la intervención. Pero sí, con gusto. Beatriz, me había pedido la palabra. Bueno, si nosotros empezamos ayer en el comité de base a discutir el documento de coyuntura y con el análisis de la coyuntura internacional, ¿no? Hay cosas que se repiten históricamente, y algo de lo que discutíamos ayer era cómo se llegaba, de alguna manera, a la revolución, ¿no? Cómo se provocaban o cómo se producían esos cambios y qué papel tenían los movimientos sociales y de qué manera jugaban esos movimientos sociales a la hora de los hechos, ¿no? O sea, cuando la revolución se da, en ese proceso, ¿qué papel habían jugado esos movimientos sociales? Y lo planteamos desde el hoy, porque tenía que ver con la cantidad de movimientos, pero que no tienen
una expresión política a nivel internacional, ¿verdad? Y un nuevo fenómeno que tiene que ver con líderes que son electos presidentes pero que no responden a los partidos, ¿verdad? Sino que responden al capital, y como el agotamiento del modelo de los partidos. Pero esto lleva implícito además, o sea, no es que la gente no se movilice, pero no se moviliza a través de un partido, sino que tiene que ver con otro tipo de intereses que no están organizados hoy, ¿no? Entonces digo, en la historia y en la historia de estas revoluciones, de qué manera jugaron esto y provocar, o sea, al momento de llegar a estos movimientos en el proceso, ¿no? Bueno, se puede plantear en base a lo que tú estás sosteniendo, que te dice una cosa que para mí me parece como que de orden inicialmente. Nosotros durante mucho tiempo, eso sí, en cierto sentido siendo así, hemos estado más preocupados por la revolución que estamos haciendo, por la que estamos intentando hacer. Y eso nos ha llevado necesariamente a simplificar un poco y esquematizar bastante en lo que tiene que ver con las revoluciones que nos preceden, es decir, que se ubican en tiempos anteriores al nuestro. Eso es un poco también parte del triunfo de una idea muy fuerte que Carlos Marx se encargó de trabajar en el siglo XIX y de elaborar, ¿no? La idea de las revoluciones como locomotora de la historia. Y en ese sentido pensar que bueno, la idea de revolución mismo es una idea que ha experimentado profundos cambios, transformaciones y mutaciones a lo largo del tiempo. Significaba lo mismo hacer la revolución antes de 1989 que pensar en hacer la revolución el día de hoy. Podríamos plantear preguntas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución? Porque cuando nosotros, y lo pienso aterrizando en un caso concreto, ¿no? Cuando nosotros estábamos en el llano político, tal vez existían un montón de cosas que nos parecían mucho más sencillas y más fáciles. Ahora que nosotros también como fuerza política hemos pasado por esto de gobernar y hemos tenido el desafío de decir, bueno, Estado de Bienestar, centro-izquierda, la construcción y el plebiscito cotidiano sin hipotecar el hecho de poder continuar con esto, por los canales y las vías que tenemos que trabajar y continuar, los canales de la democracia, los canales de la libertad. Parece ser mismo que daría para pensar, para discutir y para intercambiar muchísimo lo que tiene que ver con el alcance y la magnitud del concepto de la idea de revolución hoy. Es decir, nosotros lo que sí sabemos de las revoluciones, de las revoluciones que podamos definir, que nos anteceden, es que tuvieron una composición mucho más heterogénea y menos simplificada que lo que por ahí toda una literatura de revoluciones nos ha llevado a pensar sobre ellas. Por ejemplo, hemos tenido o hemos desarrollado a veces concepciones excesivamente románticas. Por poner un ejemplo, para ser concreto, en el caso de la Revolución Cubana del 59, hemos desarrollado aquella concepción, incluso en cierto sentido, hasta religiosa, se puede decir, ¿no? De los 12 sobrevivientes del Gramsci para llevar adelante una transformación importante, radical y decisiva para la izquierda latinoamericana y tercermundista en general, ¿no? Es decir, el hecho político más importante de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, por lo menos. Se están abriendo también oportunidades para poder pensar de otra manera ese tipo de experiencias. Han existido en esos escenarios, por ejemplo, discusiones sobre la conformación del movimiento popular, es decir, el movimiento 26 de julio era comunista, no era comunista,
¿Cuál es el papel de los Castro? Estamos hablando de un nacionalismo social de izquierda, estamos hablando de comunistas doctrinarios, estamos hablando, por ejemplo, anteriormente, ¿no? Si estamos hablando de un movimiento popular con una composición muy heterogénea, ¿verdad? Y en ese marco, actores políticos y corrientes ideológicas se logran imponer, en el marco de una dinámica muy compleja y muy cambiante, ¿no? Parece ser que la dinámica o la mecánica revolucionaria exige más comprensión, exige dificultades para la comparación, y eso se puede digo, cada revolución tiene su particularidad para pensarlo, para señalarla. Creo que también tal vez el ciclo eso lo pueda recoger, ¿no? Y en la medida que lo recoja pueda, en casos específicos, ver qué, ¿no? Es decir, trazar el debe y el haber, poder expresarlo con claridad, me parece a mí, ¿no? Por ejemplo, yo decía hace un rato, en relación a esto que tiene que ver con Cuba y su actualidad, hay declaraciones de 2008 que le movieron el suelo a todo el mundo, y que no se la movió porque no se enteró. Declaraciones de Fidel Castro, el modelo no funciona, dijo. Entonces, como nosotros tuvimos toda una vida defendiendo esto, el modelo no funciona, porque aparte tenía otra significación para nosotros. Porque Cuba no es Corea del Norte, ni es un país comunista en la Europa del Este. Tiene otra significación, tiene otras cosas que se podrán discutir también en otro momento, se podrán valorar y se podrán analizar. Me parece, no sé, que por ahí se puede pensar en eso. Esa sensación. Sin ánimo de desalentar el intercambio, me avisaron los compañeros que hay café acá afuera para quien quiera servirse. Y le paso la palabra a quien esté interesado. Hola. ¿Qué tal? No, una consulta, la verdad que me pareció muy buena la intervención. Yo te refería al tema de, con ánimo de concientizar todo, y que la pasada de que no había, digamos, hablaste de la caída del muro de Berlín y todo eso, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿vos el materialismo dialéctico? ¿No? Entonces, la verdad que siempre se planteaba que eran las leyes que rigen el desarrollo de la sociedad, del pensamiento, de la naturaleza. Eso lo ves como una religión, digamos, que existe, que no es una cosa que se puede utilizar como una herramienta para transformar la sociedad. Como una herramienta para comprender el siglo XIX me parece muy valioso, el materialismo histórico. Como una herramienta para comprender el siglo XIX. A mí me parece que en ese sentido tiene un valor importante. Lo conservo aún. El análisis que Marx y Engels hacen del siglo XIX sigue siendo un análisis absolutamente vigente y lúcido. Pues está la cuestión del pronóstico, y eso que está más discutido en la actualidad es justamente lo que tiene que ver con esa idea que vos sostenías hace un rato, ¿no? Cuando decías que a partir de esos principios teóricos de elaboración doctrinaria, ¿verdad? Se plantea en función del estudio de determinadas causas y leyes determinados efectos. Esto fue muy propio del siglo XIX también, ¿no? La idea de las causas, y que a las causas corresponden determinados efectos, y que esos efectos son X, y eso será de esa manera. Parece ser en ese sentido que el pronóstico, que la predicción, que el análisis de cara a lo que vendrá o lo que venía, a mí me da la sensación de que el siglo XIX, a partir de estos autores, pensó que el capitalismo tenía menos capacidad de reconvertirse y menos vida de la que efectivamente. Es decir, no es que lo subestimó al capitalismo, no quiero decir eso, pero sí que pensó que tenía límites más marcados, y que ya está, porque digamos, cuando Marx realiza el pronóstico, realiza con una fuerza y una convicción y categórica. Yo más bien me inclino a pensar en eso. Justamente lo decíamos hace un rato cuando conversábamos, las revoluciones que se van a desarrollar en teoría inspiradas en las ideas marxistas, en determinados escenarios, en esos mismos escenarios fueron muy discutidas. Si los marxistas doctrinarios en Rusia en 1917, ¿qué decían? Decían que Lenin que se dejara de joder. ¿Qué revolución marxista iba a hacer en Rusia? No, acá no va a ser ninguna revolución marxista, porque Marx no dice, decían los marxistas doctrinarios, que la revolución va a triunfar acá.
No, no dice que va a triunfar acá. Pero ¿sabe qué? Le decían, y la revolución no se hace donde los libros dicen que se deben hacer, se hace donde se pueden hacer. Y el zarismo es un muro podrido, que hay que empujarlo, decía. ¿Pero por qué está podrido? Está podrido podríamos decirle, por lo que es el antiguo régimen ruso antes de 1917, por ejemplo. Sí, está podrido, puede estar podrido por eso, pero eso duró cientos y cientos de años. ¿Qué es lo que lo pudrió? ¿Qué es lo que le partió el espinazo? La guerra del 14. La guerra del 14. Y la cerrazón a todo tipo de reforma política que se puede desarrollar. Entonces, si cuando en la segunda mitad del siglo XIX, a comienzos de los 80, Rusia matan a San Alejandro, luego más adelante, en 1894, si mal no recuerdo, en los años 90 del siglo XIX, asume Nicolás, que va a ser el último zar de Rusia. Una de las cosas, hay una idea de Nicolás, que yo siempre la uso, dice algo así como: yo soy monarca absoluto, representante de Dios en la tierra, dirijo los intereses de este Estado, y en todo lo que tenga que ver con concesiones a principios de representatividad política, no. Entonces el tipo está arriba en un volcán y no. La revolución en Rusia también en cierto sentido es consecuencia, no sé si de las leyes objetivas de desarrollo social, que no sé si es consecuencia de eso, más bien me parece que es un vacío de poder captado por parte del movimiento popular, y dentro del movimiento popular muy heterogéneo y muy complejo, porque digamos la imposición de los bolcheviques, tenían era un montón de líderes políticos muy importantes, pero tenían dos particularmente destacados, ¿sí? Lenin y Trotsky, naturalmente, digo, pero después incluso uno de los primeros atentados personales que va a sufrir Lenin en los años 20 es un atentado que viene entre comillas, podríamos decir, de una ex compañera de esa gran familia ideológica de la oposición rusa. Me limpió de salud de pedo. Es decir, existían inconvenientes ahí importantes, y bueno, y ahí las situaciones, ¿no? Dice, bueno, es un muro podrido, el zarismo hay que empujarlo. La guerra ha creado las condiciones del país. No, pero esto no es no vamos a hacer una revolución comunista porque no hay condiciones para desarrollar ese tipo de transformación en Rusia. Los marxistas doctrinarios aplicaban rajatabla. Por ejemplo, en el caso de la revolución rusa se puede pensar en ese sentido y de esa manera. Es decir, no hay un movimiento popular bolchevique que en ascenso se dirige hacia la toma del poder, que llega en 1907, luego la guerra civil lo conquista, después comunismo de guerra, una nueva política económica. Lenin también abre el ojo con eso. Cuando la nueva política económica de Lenin es parte fundamental de la comprensión de los problemas que enfrentaba la revolución rusa una vez que triunfó, que logró más o menos imponerse en el 17, a partir de condiciones absolutamente complejas y particulares. Bien particulares. Y se puede pensar en el caso de otros escenarios también, para ver que la revolución rusa es una consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial. Se puede pensar en otros escenarios también, pero digo, ahí hay como que una cuestión para meterse. Ya te digo, no sé si tan ubicada en la línea objetiva de desarrollo. Claro, pasa que claro, la crisis política que nos ha dejado a nosotros la caída del socialismo real, como se lo planteó, claro, nos dejó a la intemperie, nos dejó como el hormiguero, cuando tú lo pisas, con la hormiga. Pero eso en un sentido intelectual más amplio, ¿no? La conformación, por ejemplo, de la izquierda en el Uruguay. Bueno, sí, recoge la vieja herencia de los partidos de ideas, claro que recoge la vieja herencia de los partidos de ideas, y son columnas que sustentan. Pero en los años 60 la izquierda comienza a llevar adelante un proceso, y eso lo va a hablar Enrique Tarragona más adelante, ¿no? La izquierda empieza a llevar un proceso de nacionalización. Se empieza a construir con colorados progresistas que no encuentran cabida en el Partido Colorado, y se empieza a volver popular con los blancos que se van del Partido Nacional de Contento, y de esa forma se va armando esta cosa rarísima e inentendible para una gran cantidad de cientistas políticos en el mundo, que es el Frente Amplio. Cristiano,
cristiano, católico, marxista, leninista, blanco, colorado. ¿Qué es eso, muchachos? Es un chiste, te dicen. No, no es un chiste, mirá que es en serio. Mirá que es en serio, no es un chiste. Y ahí adentro, con esas tensiones propias de nosotros, porque somos así. Nosotros nos dejamos el cuero entre nosotros, adentro. Y eso que a veces parece que nos arruina, en realidad no nos arruina, con ciertos límites, ¿verdad? No nos arruina, pero nos da una vitalidad imponente, porque el tipo que lo mira fue decir, este loco tan vivo, che. Se dan como adentro un gorro, pero cuando tienen que jugar el partido, juegan todos juntos. Este loco juegan en serio. Van a elecciones y ganan con el 50% de los votos. Tienen viejos, tienen gurises, se siguen contagiando, siguen discutiendo sobre determinadas cosas, sobre determinadas ideas. Vienen un sábado de mañana que está precioso para hacer cualquier cosa, menos para venir a fumarse una masa de esta, y se sientan acá y discuten, intercambian, y piensan, y van, y vienen, y preguntan, y quieren saber más, y quieren agendar otra instancia, y parece que tiene una energía que bien uruguaya, bien nuestra, bien hija de esos tiempos, de los tiempos políticos, porque estamos tratando de más o menos empezar a... Es imposible analizar con un mínimo de honestidad intelectual todas las cosas. Es imposible. Es imposible. Pero sí, eso es otra cosa, es en sí misma, un mundo más, al mundo de aquel y de aquel. Por supuesto. No, por favor, gracias. Si les parece, hacemos un par de preguntas más y cortamos para compartir una almuerzo y después retomar con Enrique. Nubia, ¿se animan a pasarle? Ah, no. ¿Querías contarme? Esas concepciones que recibimos de una cierta historia, ¿viste? Este otro panorama de la otra nueva historia, ustedes, ojalá yo no se dice que todos eran buenos, muy buenos. Yo en mi época hubo muy buenos profesores. Pero esa forma valorizaba la historia, ¿no? Porque si no, nos ponemos esa pastilla de una única historia, sin revisión, que me parece que, aunque no tenemos la cabeza blanca, pero revisar la historia y complementarla es importantísimo. Es un placer, además, ¿no? Y el tema de ese tema, ¿viste? El activismo en esa pequeña etapa, ¿no? Que corta, creo que es esencial para una formación. Después la creación de los héroes, ¿no? La necesidad de los pueblos de la política, de poner esa parte negativa del héroe, ¿no? Eso me parece que es interesante. Ahí hay un montón de cosas para poder plantear, pero básicamente para decir algo que me interesa decir. Hay historiadores en el lugar que gustan decir que, como frase de sentencia no castiga, fue el líder popular de una revolución derrotada. Y ese es el título que le ponen al asunto cuando empiezan a hablar del mismo, ¿verdad? Líder popular de una revolución derrotada. Y bueno, en definitiva, había que ver todas las sensaciones de incertidumbre, de negación y de reacción y de rechazo que a veces es otra cosa. Nosotros creemos en la idea de revolución, muchas veces pensamos que las revoluciones solamente generan creyentes y adhesiones, entonces las revoluciones generan rechazos imponentes también, y un poco entre esas dos aguas que hay que pensarlas, ¿no? Es decir, hay que pensar que el activismo va a despertar adhesión, pero va a despertar rechazos también en la comarca y a nivel regional, ¿verdad? Y no creamos que eso solamente es propio del centralismo porteño, es decir, eso se va a dar más abajo también, ¿no? En otras esferas y niveles. Pero sí, Artigas, que va a ser el líder popular de una revolución derrotada, que va a actuar en un ciclo que comprende los años 1810, 1811, 1820, esos 10 años, la actuación política fuerte, ¿verdad? Después, en definitiva, este país, producto de sus necesidades, de construcción de viabilidad, de inserción en el futuro, sobre todo construcción de bases de modernidad elementales, ¿no? Que aquí se hicieron con la asociación rural y con el ejército,
con la necesidad de darle soporte a una construcción histórica. Si el país tenía que tener una historia, había que inventarla y había que contarla. Bueno, en el marco de cómo se narraba la historia, la elección de una especie de héroe nacional, los padres fundadores. Entonces el líder popular de una revolución derrotada, que luego de ser tremendamente denostado, termina siendo el padre de un país que en plata, cuando él tuvo que hablar y actuar, le dijo: no, yo solo no me voy a cortar, porque Artigas, eso lo dice el Masi, Artigas tiene dos ideas, fundamentalmente un montón, lo que tiene dos. Artigas es defensa celosa de la autonomía e integración. Es esas dos cosas Artigas. La defensa celosa de la autonomía lo llevó a enfrentarse con los poderes de la época, sobre todo con todo el poder, sobre todo con el español, sobre todo con el portugués, sobre todo con el centralismo porteño, pero jamás le llevó el enfrentamiento con el centralismo porteño a querer cortarse por sí solo y lanzarse a la aventura y la construcción de lo que hoy somos, es decir, un país independiente. No lo llevó. El desacuerdo y el hecho de que se hayan puesto precio en su cabeza no lo llevó a eso. ¿No? Yo me perdí, me derroto, me persiguen, ¿no? ¿Va a volver? No, perdió. Entonces, muchas veces te resulta muy difícil explicar, pero justamente cómo este país tiene un padre fundador, un héroe nacional, bueno, que en definitiva no habló de la construcción de este país como un país independiente. Y este país es complicado desde el punto de vista histórico, ¿no? Muy complicado. Es muy complicado, ha tenido que armar una historia muy retorcida para justificar muchas cosas. Por momentos lo ha hecho con altura y con prolijidad, y por momentos lo ha hecho mintiendo, lisa y llanamente, o torciendo y retorciendo para justificar. Y no, hay cuestiones que son sumamente discutidas. Yo creo que con estos aires nuevos de que se está discutiendo mucho en la política, en el Río de la Plata, su papel, su significación en la primera mitad del siglo XIX, ahí hay una cosa muy importante, y eso es lo que me interesa, porque ¿qué pasa? Eso nos permite entender la centralidad que la política tiene en nuestro país y en nuestra comarca. ¿Por qué la política tiene centralidad en el Río de la Plata? Porque las elecciones son obligatorias, te dice alguno. No es por eso que tiene centralidad. La política en el Río de la Plata tiene centralidad porque somos hijos de transformaciones revolucionarias, porque la transformación revolucionaria no es del siglo XX, es del siglo XIX, la primera mitad, cuando la política surgió, se desparramó. Y aquí lo que pasó fue justamente eso. La centralidad política no viene de esos tiempos, de la primera mitad del siglo XIX, porque somos hijos de revoluciones, no porque hayamos inventado un Estado reformista y de bienestar temprano comienzo del siglo XX con Valle, porque vaya que se inscribe en este marco. La política como una herramienta para transformar la sociedad. La política como un juego también en cierto sentido incierto e imprevisto, pero que tiene peso por sí mismo, no solo expresa los intereses de la economía concentrada, es mentira. Es mentira. Y ahí hay todo un campo que se está explorando de otra manera, ya sin la codificación nacional aquella de del altar y de la patria, ¿no? Que se está investigando con un espíritu mucho más discutido y más agradable en ese sentido, ¿no? Porque también tú decías otra cosa anteriormente, es decir, la historia para las aristocracias primero, la historia de los héroes, las guerras y los reyes para atrás, de los grandes héroes, batallas, próceres militares, etcétera, y después las masas irrumpiendo fuertemente la acción política de los años 60, la necesidad de agarrarnos de una historia a nosotros y de que la historia sirva a la concepción para la militancia política. Y en ese sentido, bueno, una historia de servicio del accionar político, pero también historia como historia muy con algunos casos muy desvirtuada también. Muy desvirtuada. Importante desde el punto de vista ideológico, porque yo tengo que discutir muchas cosas. Y creo que la discusión de ese tipo de cosas, yo cuando a veces te digo a propósito un fragmento galeano de la vena América Latina para aplicar la conquista, claro, el gurí se agarra la fuerza de la palabra que tiene Caetano y te enamora, te cautiva. O el tipo te dice, los europeos vienen y hunden los dientes en la garganta del continente americano. ¿Quién te explica eso con más poesía? No te lo explica nadie así. Nadie te lo explica así. Ahora bien, cuando tú a eso tienes que decir después, está bien, pero los españoles eran bárbaros, ensalados. Mirá que si los indios fueron conformando sus estructuras políticas, también no a base de la persuasión y la asamblea, sino que te metían para adentro porque te cascaban las palas, sino te partían al medio. Y después, en definitiva también,
el papel, por ejemplo, que jugaron las enfermedades en la conquista y en la colonización. Y los tipos que están estudiando eso, claro, del 75-80% de los indios que murieron por las enfermedades, te dicen. Entonces vos que tenés incorporado en el discurso, no, estos que vinieron, liquidaron, mataron, sangraron, esto y lo otro, y encima ahora no tienen la culpa tampoco, porque fue imperialismo biológico, consciente. Mató la gripe, no lo mataron los perros matadines, lo mató la gripe, el sarampión. Pero los tipos que te realizan estadísticas, que te lo miden, los tipos que te ponen la evidencia, la documentación, la evidencia, te dicen, bueno, epidemia, yo qué sé, de gripe, Perú, 1535, te dicen. Y te establecen la coincidencia de la muerte de las poblaciones. Eso se pasa. Investigaciones que están en ese sentido, claro. A veces a uno lo recalienta, pero eso forma parte de la investigación en su dinámica. La historia tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con otras cosas, y a veces también la política ha agarrado la historia mucho para prostituirla y decimos, tanto y bueno, entonces yo a veces lo digo, tengo que discutir las cosas. Antes de dar la palabra a la última pregunta, comentario, les voy a pedir que en el corte que hagamos ahora, los que no se inscribieron, que dejaron sus datos y eso, se acerquen acá a la mesa y lo hagan, porque como ustedes saben, esta actividad es parte de un ciclo y nos interesa mantener en contacto con todos los que participaron y para invitarlos a las próximas instancias. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Si no hay más preguntas ni comentarios, les pedimos a Martín con un fuerte aplauso.